Buenos días, penal de Ancón. Señor Núñez Sereno, por favor acredítese, nombre completo, DNI. Núñez Sereno Ricardo David, con DNI 09737454. ¿Cuántos años tiene? 52 años de edad. Bien, gracias. Estando los sujetos obligados para su concurrencia a esta audiencia, se declara instalada la misma y conforme a la naturaleza del acto procesal a realizar, se le solicita su intervención a la defensa técnica del procesado con el propósito de que oralice su requerimiento. Tiene 20 minutos para poder hacerlo, luego de lo cual se va a correr traslado respectivo al representante del Ministerio Público. Lo escucho, señor abogado. Con su venia, señora juez, nosotros, como defensa del señor Ricardo Núñez Sereno, señora magistrada, interponemos esta variación de la medida coercitiva de prisión preventiva por uno menos lesiva, de acuerdo a lo establecido, señora juez, un arresto domiciliario establecido en el artículo 290 del Código Procesal Penal, a sabiendas, señora juez, que mi patrocinado, a la edad que tiene, y también el estado de salud delicada a causa de el COVID, señora juez, pedimos pues de que lo vamos a sustentar este petitorio de la siguiente forma, señora juez. A mediados de abril de 2021, señora magistrada, mi patrocinado pues sufrió los embates del COVID. Por ende, señora magistrada, el 60% de su pulmón de mi cliente quedó dañado y que esto está acreditado, señora magistrada, con las tomas de radiográficas del pulmón, donde el 60% pues está en un estado difícil de mi cliente. Asimismo, señora juez, estuvo pues entubado, donde la saturación llegó al final de 77. Y esto está corroborado también con los diferentes documentales que se han presentado del Centro Médico Vidas, ¿no?, acerca del tratamiento que ha venido desarrollando mi patrocinado antes de su detención. Y que esto está acreditado con todos los documentos y los medicamentos, recetas que él, pues, y la familia ha peticionado. Asimismo, señora juez, se ha acreditado con el informe médico 546 de Eugenia del Pilar Sajami Saldaña, ¿no?, y el médico Maribel Margot Ábalos Torres, del Centro Médico Asistencial del Centro Ancón 1, informe médico, donde a mi patrocinado, el señor Núñez Sereno Ricardo David, ¿no?, de acuerdo al análisis que le dan, señora juez, es un paciente refiere hipertensión arterial con antecedentes patológicos. Además cuenta con un informe de médicos donde fue diagnosticado de COVID el 9/04/2021, donde se ve afectado el 60% del volumen pulmonar, cuenta con atención médica por enfermedades comunes y enfermedades de fondo. Actualmente, el paciente acude a varias oportunidades refiriendo secuelas, mareaciones, dolor de espalda, dolor de pecho, sensación de falta de aire. Por las noches se indica control de presión arterial, donde se encuentra presiones elevadas de 120/80, 160/100 miligramos, por lo que indica un tratamiento antihipertensivo. Además, radiografías de tórax, cuenta con sus dosis de vacuna contra el COVID-19. En ese sentido, señora juez, este es un documento que acredita que mi patrocinado, pues, el COVID ha dejado secuelas dentro del organismo de mi patrocinado. Además, señora juez, si bien es cierto, inicialmente mi patrocinado pues se le ha procesado por organización criminal por receptación y tenencia ilegal de armas, ya se ha hecho
separación de imputaciones, donde mi patrocinado hasta el día de hoy no nos ha notificado, señora magistrado, de que cuál es el delito en sí que estaría, porque quedó en esta desacumulación de imputaciones entre receptación y tenencia ilegal de armas. En ese sentido, se iba a hacer una desacumulación de estos dos delitos para ver si ya no se le sigue procesando o no a mi cliente por estos dos delitos. Viendo esta situación, señora juez, de que, por ejemplo, señora magistrada, hemos acreditado también el juicio, seguramente está en custodia, que la receptación ya fue resuelto por un Ministerio Público de Puente Piedra, donde declaró no al lugar el requerimiento de lo que es, señora juez, este delito. Y acerca de la tenencia ilegal de armas, señor juez, si bien es cierto, mi patrocinado, en el momento cuando le intervienen, estaba guardada esta arma, él es el propietario, como dice su CAME, pero, señora juez, no tenía la licencia vencida. En ese sentido, señora magistrada, pedimos a su digna judicatura variar la situación jurídica de mi patrocinado, como también establece el artículo 255, numeral 3 del Código Procesal Penal, señor juez, cuando la situación de los elementos de convicción y el peligro procesal varían, señora juez, como estamos viendo, se debe variar por la misma situación de la salud de mi patrocinado. Estamos en contraposición de dos principios, el principio de la libertad y el principio de la vida, señora juez. Derecho a la vida y derecho a la libertad. En ese sentido, de acuerdo a lo que establece en el artículo 290 C, sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente la capacidad de desplazamiento, señora juez, 60% de sus pulmones dañados, estando en un centro penitenciario ya más de 15 meses, señora juez, privada de su libertad. Es bueno, señora juez, de que se varíe con estos documentales que nosotros presentamos a su digna judicatura. Muchas gracias, señora juez. He concluido. Bien, se corre traslado al Ministerio Público. Señorita magistrada, comenzaremos señalando que la pretensión de la defensa tiene que ser desestimada. Ahora, hemos escuchado un híbrido de pretensiones, fundamentos de detención domiciliaria, de posesión de prisión preventiva, pero ninguno de los fundamentos tiene asidero legal. ¿Por qué? Porque el artículo 290 nos dice una serie de presupuestos, ¿no?, para señalar que corresponde la detención domiciliaria. Efectivamente, el literal C del numeral primero nos habla de la grave incapacidad física permanente, que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. Y tengamos en cuenta que en su escrito de solicitud la defensa incurre en una conducta temeraria, porque si nosotros revisamos el apartado cuarto de su escrito, la defensa dice, en el informe médico 546, realizado por Maribel Margot Ábalos Torres, médico del establecimiento penitenciario de Alcón 1, indica la necesidad de la variación de mandato de prisión preventiva cambie a arresto domiciliario. Se está atribuyendo que un documento emitido por el INPE da esta recomendación. Y conforme ha leído la defensa, esto no es cierto. ¿Qué nos dice el documento del INPE? Documento, por demás, que debemos tener en cuenta que ha sido emitido en diciembre de 2021, hace poco más de 1 año y 3 meses. Nos dice que el señor Núñez Sereno tiene saturación de oxígeno de 98%. Este dato desarticula toda la argumentación de la defensa. Si nos dicen que la variación por detención domiciliaria tiene que ser por una enfermedad grave e incurable, una persona que ha tenido COVID en abril del 2021, para diciembre del 2021 tenía una saturación de oxígeno del 98%. Una frecuencia cardíaca de 85, una presión arterial de 150/100. ¿Y qué nos dice el médico? Es un paciente lúcido, consciente, deambula sin dificultad. También nos dice vías aéreas permeables,
sensibilidad y refleja conservados síntomas osteomuscular. Y concluye señalando que es un paciente en ese momento de 51 años con enfermedad crónica, por lo que se encontraría dentro del grupo de riesgo, efectivamente, y hace referencia a que ha registrado sus 2 dosis de vacuna COVID. Si estamos nosotros en el contexto de la pandemia y vamos a argumentar que la enfermedad o la grave incapacidad física permanente es el haber padecido COVID en abril del año 2021, yo también podría argumentar una grave discapacidad física, porque al igual que el señor Núñez Sereno, yo padezco hipertensión, padezco diabetes y he sufrido COVID. Pero a pesar de ello, eso no genera una grave incapacidad. Punto número 1. Entonces, no estaríamos en el literal C del numeral primero. Segundo, la defensa no señala lo que sí establece el numeral segundo del artículo 290. En todos los motivos previstos en el numeral anterior, la medida de detención está condicionada a que el peligro de fuga u obstaculización puede evitarse razonablemente. Sobre el respeto no nos ha dicho nada, pero hay algo que sí ha dicho la defensa de manera tergiversada. Son imputaciones múltiples contra el señor. Si bien se le imputa el delito de receptación, es en el marco de una organización criminal. En paralelo, se le imputa el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. No es como dice la defensa de que se produce la desacumulación y que no se sabe con qué rumbo se va a seguir o por qué se le va a procesar y por qué no. Lo que se ha hecho es solicitar al amparo en el artículo 50 la separación de imputaciones conexas, toda vez que respecto de la imputación por delito de tenencia ilegal de armas de fuego ya se contaba con suficientes elementos de convicción que permitieran su pronto juzgamiento y la resolución de su situación jurídica en este extremo. Es por ello que se solicitó al tercer juzgado de investigación la separación de imputaciones que ya ha sido autorizada. ¿Y cuál es el motivo por el cual no se ingresa el requerimiento acusatorio todavía? Porque la propia defensa del señor Núñez Sereno ha presentado una excepción de improcedencia de acción, la cual va a ser debatida, si no mal no recuerdo, el 8 de marzo. Ese es el motivo por el cual está pendiente de resolver la situación jurídica del señor Núñez en el extremo de tenencia ilegal de armas de fuego. En el extremo de receptación en el contexto de una organización criminal, que esa imputación se mantiene vigente y se están desarrollando actos de investigación. Tengamos en cuenta que es una investigación seguida contra 26 imputados, donde los actos de investigación son tangenciales. Entonces, no se ha establecido que el peligro de fuga u obstaculización se puede evitar. No se ha establecido que sea una incapacidad grave de manera permanente. El sustento de esta pretensión es un documento de hace más de un año. Mínimamente la defensa, si quiere establecer una incapacidad permanente, debería presentarnos un informe médico del INPE de fecha reciente. Su escrito ha sido presentado en el 8 de febrero. Ha podido presentarnos un informe de diciembre, de enero de este año, que permita establecer cuál es la situación jurídica actual. Nosotros no podemos hablar de una incapacidad permanente teniendo como referencia documentos que hace más de un año. Por último, si bien no ha sido importado por la defensa, pero nos permite contextualizar un poco más esta situación, se emitió el decreto legislativo 1513 en su momento, que establecía medidas para deshacinamiento de establecimientos penitenciarios, porque justamente la pretensión indirecta de la defensa es ella, ¿no? En el contexto del COVID, que se produzca la liberación de su patrocinado. Pero este decreto legislativo 1513 en su numeral segundo establece cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad y establece dentro de los supuestos que no se haya cometido un delito específico. Y en este caso, dentro de los delitos específicos está el atribuido al señor Núñez Sereno. Es más, se dice que no haya incurrido en cualquier delito cometido en el marco de la ley 30.077. Y eso es lo que está sucediendo en el caso del señor. Nos habla también de condiciones específicas, que el procesado o la procesada se encuentren entre los grupos de riesgo, el riesgo a la vida, pero ya hemos visto, no se puede argumentar un riesgo efectivo a la salud del señor Núñez Sereno teniendo como referencia un informe médico de hace más de un año donde da cuenta de que ya superó el cuadro, que ya cuenta con las vacunas, que está recibiendo atención médica
Y es más, los signos vitales que presentan, como usted puede evidenciar en el documento, demuestran de que está en condiciones óptimas. Tiene una saturación de oxígeno mayor que la mía, tiene una frecuencia cardíaca óptima, y si bien tiene un cuadro de hipertensión, evidenciamos que el señor está recibiendo tratamiento médico en el establecimiento penitenciario. En tal sentido, no habría justificación para que se con esa variación por arresto domiciliario. Muchísimas gracias. Gracias. Se corre traslado a la defensa. 3 minutos. Al respecto de lo que menciona el Ministerio Público respecto de este informe médico 546, este informe médico está refrendado por la señora Maribel Ábalos Torres, ¿no? Es una trabajadora del del Instituto Nacional Penitenciario. En ese sentido, este informe tiene pues un valor importante porque es la persona que sistemáticamente, continuamente viene evaluando la salud de mi patrocinado. En ese sentido, nosotros de la Defensa Técnica, señora juez, estamos presentando documentos objetivos que acreditan acerca de la salud que tiene, la calidad de salud que tiene mi patrocinado. Otras consideraciones, señora juez, de acuerdo a lo que establece el artículo 29 del Código Procesal Penal, pido su digna judicatura que haga usted control de legalidad al respecto de las documentales presentadas y que, señora juez, es importante pues variar la situación jurídica de mi patrocinado. Muchas gracias, señora juez. Bien. Finalmente, Ministerio Público. Nada que agregar. Bien. He concluido. Bien, siendo así, se va a emitir el pronunciamiento el día de hoy a las 12 del mediodía, quedando válidamente notificados los sujetos procesales para su concurrencia a esta audiencia. Se les va a proporcionar el link respectivo, tanto a la Fiscalía como a la defensa del procesado, para que puedan acceder a la audiencia respectiva a través de la plataforma virtual, prescindiendo de su concurrencia para dicho acto de manera presencial. Siendo así, se da por concluida esta audiencia a las 9 de la mañana con 33 minutos, cerrándose la grabación de audio. ¿Puedo usar la palabra? Gracias. Muy buenas tardes, siendo las 12 del mediodía con 5 minutos del 16 de febrero del año 2023, se hace presente a través del aplicativo Google House Meet la señora juez titular del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional por vacaciones del titular, para llevar a cabo la audiencia continuada de sustitución de prisión preventiva por detención domiciliaria solicitada por la defensa técnica de Ricardo David Núñez Sereno en el expediente judicial 124-2020-29, que se sigue en su contra por presunto delito de receptación en organización criminal y otro en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al señor fiscal a efecto de que indique únicamente su nombre, por favor, y el despacho al cual pertenece. Buenas tardes, señorita magistrada. En representación del Ministerio Público, Luis Javier Capuñay López, fiscal adjunto provincial del tercer despacho de la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Gracias. Gracias. Defensa técnica. ¿El abogado nos escucha? Señorita magistrada, acaba de abandonar la plataforma, la defensa técnica. Me comunico de inmediato con la... Bien. Mientras se comunica el procesado, por favor, su nombre completo. Soy el señor Ricardo David Núñez Sereno. Gracias. Tengo 52 años de edad. Bien. El abogado, por favor, acredítese. Abogado Trujillo, ¿nos escucha?
Señorita magistrada, la defensa técnica indica por chat que tiene problemas con el audio. Bien, verificando que el abogado sigue teniendo problemas de conectividad, apreciamos que en el chat está indicando su nombre, Iván Trujillo Robles, defensa de Ricardo Núñez, por lo que se le tiene por acreditado al citado abogado. Y ¿La antes otra de... Soledad? ¿Sí? Sí, disculpe, señorita Soledad, que le estoy interrumpiendo. La defensa técnica está indicando por el chat que está indicando sus datos completos. Sí, ya, eso ya di cuenta. ¿No se me escuchó? No, señorita magistrada, por eso es que le estaba Ya, indicando. entonces vuelvo a indicar que por el chat el abogado ya se acreditó porque tiene problemas de conectividad. En ese sentido, se declara instalada la audiencia y teniendo en cuenta que faltó escuchar al procesado respecto de su defensa material, se le concede el uso de la palabra por 2 minutos a fin de que exponga lo que corresponda respecto al pedido que está haciendo su abogado. Lo escucho, señor Núñez. Señorita magistrada, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Ya. Señorita magistrada, antemano, señorita Soledad, como se puede visualizar con respecto al COVID-19, yo estuve mal en el mes de abril de 2021, donde casi me he muerto, donde me fui a muchas entidades del Estado, donde me decían, no, mejor llévela a su casa que muera dignamente, porque estaba mal. Llegué a saturar 75% con respecto a la saturación de oxígeno. Usted mismo sabe cómo está la situación en esta pandemia que uno he vivido. Y yo nunca pensé que iba a pasar esa situación de salud. He quedado con secuelas muy graves, donde mi salud se está empeorando cada día más y más. Toda vez que se puede verificar en el informe médico 546 que me hice acá en el mismo establecimiento penitenciario de acá del penal Alcón 1, de fecha 19 de septiembre de hace unos meses atrás, a 1 año y medio aproximadamente del mal que tuve del COVID-19, mi salud ha empeorado, diagnosticándome hipertensión arterial, señorita magistrada, con respecto a la secuela del COVID-19, donde concluyen a mi persona en dicho informe el médico asistencial del establecimiento penitenciario con 1, Maribel Balcón Ábalos Torres, que me encuentro dentro del grupo de personas vulnerables para el COVID-19. Señorita jueza, pido que se declare fundado nuestra solicitud que sea revocada la prolongación de prisión preventiva en contra de mi representada por una medida menos gravosa o por una medida que usted disponga, señorita magistrada. Pido a su digno despacho clemencia y justicia con una medida menos gravosa, como sea la detención domiciliaria, ya que tengo mis pequeños menores hijos de muy niños y que soy el sustento de mi hogar, de mi familia, que están desamparados actualmente, señorita magistrada. Y para terminar, señorita magistrada, si bien es cierto, en el año 2018, ese delito de receptación ya ha sido archivado definitivamente y nadie puede ser denunciado 2 veces por el mismo delito, pero a pesar de ello, estoy acá, primera vez en mi vida, en esta situación, a mi edad, en esta prisión, donde también me pone tenencia ilegal de armas, donde un arma que yo he tenido que es de mi propiedad, que lo tuve guardado, donde allanaron mi propiedad, tanto el primer piso y el segundo piso, no encontraron nada, donde yo voluntariamente indiqué, como consta en el acta, fojas, que los señores de la fiscalía y la policía lo tienen. Yo indiqué voluntariamente, aprovechando que estaba en la fiscalía y los policías, entregué mi arma voluntariamente, un revólver que estaba oxidado, y de eso también me quieren imputar tenencia ilegal de armas. Soy inocente de todos estos casos, señorita magistrada.
Nunca me visto una persona de buena costumbre. Mi madre provinciana, que es mi madre y padre para mí, me ha enseñado valores, ama su, ama aquella, ama yuya, no sea mentiroso, no sea ladrón. Soy una persona humilde, sencilla, que trabaja. Nunca he estado metido en temas legales, judiciales, de esta envergadura de organizaciones criminales. Lo más triste es que me quieren poner una organización criminal donde no conozco a ninguno de mis encausados. ¿De qué organización criminal estamos hablando? Pero sé que Dios es justo y usted también es una señorita justa y me da justicia. Muchas gracias, señorita magistrada. Le pido clemencia. Gracias. Bien, señor. A ver, si se calma, por favor, ¿ya? Vamos a continuar con la secuela del proceso y vamos a proceder a la emisión de la resolución correspondiente, para lo cual se les solicita a los intervinientes que mantengan sus micrófonos apagados durante la emisión del pronunciamiento, a efecto de evitar interferencias, dado que la resolución judicial se construye en este mismo acto de audiencia. Siendo así, procedemos a la emisión de la resolución número 2, Lima, 16 de febrero del año 2023, autos vistos y considerando primero, que acude a este órgano jurisdiccional la defensa técnica de Ricardo David Núñez Sereno, con el propósito de solicitar la sustitución de la medida de prisión preventiva por una menos gravosa, como es la detención domiciliaria, al amparo de lo previsto en el artículo 290 del Código Procesal Penal. Para fundamentar dicho pedido, sostiene dicha defensa técnica que su patrocinado padece de una enfermedad grave e incurable, dado que como consecuencia de la COVID-19, contrajo dicha enfermedad, lo que habría generado secuelas en su organismo, tal es así que el 60% de sus pulmones se encontrarían comprometidos, hecho que habría llevado a que se tenga que recurrir a los servicios médicos con el propósito de salvaguardar la vida de su patrocinado. Dicha afirmación la sustenta con la existencia del informe médico 546, a través del cual se determinaría que el procesado sería un paciente con hipertensión arterial que habría acudido en varias oportunidades hacia el centro de salud del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido, dado que tenía falta de aire y los controles arteriales pues se encontraban elevados, por lo que considera que al estar inmerso dentro de los presupuestos que establece el artículo 290 del Código Procesal Penal, debe estimarse su pedido de sustitución de la prisión preventiva por una detención domiciliaria, a lo cual agrega que debe también tenerse en consideración que toda su historia clínica se encuentra debidamente documentada, a través de la cual se aprecian los controles médicos que habría tenido. Asimismo, sostiene que su patrocinado tiene carga familiar y que requiere pues los cuidados respectivos a fin de optimizar su cuadro de salud, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Segundo, corrido traslado al representante del Ministerio Público en contraposición a lo peticionado por la defensa técnica del solicitante, requiere esta judicatura se desestime el pedido de sustitución de la prisión preventiva por una detención domiciliaria, dado que ha señalado el abogado habría efectuado una pluralidad de pretensiones sin que las mismas se encuentren su correlato en lo que establece la normativa prevista en el artículo 290 del Código Procesal Penal, que regula precisamente la detención domiciliaria. Asimismo, refiere que la documental que habría invocado para sustentar la enfermedad incurable que tendría su patrocinado habría sido señalada como una conducta temeraria, toda vez que el informe médico 546 indica en qué condiciones se encuentra su paciente, más no lo que ha señalado el abogado en acto de audiencia de que se recomienda su traslado hacia su domicilio. De otro lado, sostiene que los documentos que anexa la defensa del procesado para fundamentar el pedido datan de diciembre del 2021, por lo que a la fecha habría transcurrido más de 1 año, 3 meses de la emisión de los mismos y no reflejaría el actual estado de salud
del citado procesado, por lo que considera que ante dichas circunstancias no debe ser estimado el pedido efectuado. De otro lado, manifiesta que ya en su oportunidad se ha solicitado la desacumulación de las imputaciones que se habrían efectuado respecto a estos mismos hechos ante la existencia de imputaciones múltiples y que en el caso en específico del procesado de autos, pues este estaría afrontando cargos por presunta receptación en organización criminal y por presunta tenencia ilegal de arma de fuego, por lo que considera que tratándose de una investigación en la cual se ha identificado la imputación concreta contra el citado procesado y no estando bajo los alcances del artículo 290 del Código Procesal Penal, debe ser desestimado el pedido efectuado por dicha defensa técnica. Tercero, a su turno se corrió traslado a la defensa técnica del procesado, el mismo que manifestó que su cuadro de salud de su patrocinado es conocido dentro del establecimiento penitenciario y ello se encuentra corroborado con documentos objetivos que determinan el deterioro de la salud de su patrocinado, respecto de lo cual se corrió traslado al representante del Ministerio Público, el mismo que manifestó que no tenía nada más que agregar al respecto. Cuarto, sobre el particular, cabe precisar que la posibilidad de que se le restrinjan derechos fundamentales a los ciudadanos que se encuentran inmersos en una investigación o en un procedimiento penal importa una facultad no solo reconocida por los ordenamientos constitucionales, sino que la misma es legítima como quiera en aplicación de los diferentes test de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación, siendo que resulta necesario el cumplimiento de finalidades que precisa el Estado, tanto en el jus persequendi como en el jus puniendi. En ese orden de ideas, el Código Procesal Penal del 2004 ha establecido una serie de institutos procesales bajo los cuales el juez de la investigación preparatoria puede determinar cómo es que una persona sometida a una investigación o a un proceso penal puede afrontar dicha investigación. Es el caso de la prevista en el artículo 290 del Código Procesal Penal que regula la detención domiciliaria, habiendo establecido el legislador que para la procedencia de una detención domiciliaria es necesario que se cumplan las exigencias previstas en el inciso 1 del citado dispositivo legal, esto es, que la persona que solicite una detención domiciliaria sea mayor de 65 años o adolezca de una enfermedad grave o incurable o sufra una grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento o se trate de una madre gestante. En todos estos supuestos, la medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición. En ese contexto, esta judicatura ha podido apreciar los actuados existentes en el expediente judicial, bajo los cuales se advierte que, en efecto, el juez a cargo del conocimiento de este proceso emitió la resolución número 8 de fecha 29 de noviembre del año 2021, a través de la cual declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra Benjamín Braulio Chaupi Cerdán, Jorge Antonio Morales Chipaya, Fray Antonio Coral Cano, Julio Vidal Arma Robles, Ernesto Adriano Palomino Concha, Luis Andrés Locón Verazabache, Luis Enrique Ramos Torres y contra el procesado Ricardo David Núñez Sereno en una investigación que se sigue por la presunta comisión del delito de crimen organizado y otros en agravio del Estado. En mérito a dicha resolución judicial, se tiene pues que se recortó la libertad ambulatoria de los citados procesados, habiéndose interpuesto el recurso de apelación correspondiente contra dicha medida coercitiva contenida en la resolución antes indicada, la cual fue resuelta por la Segunda Sala de Apelaciones Nacional a través de la resolución número 17 de fecha 6 de mayo del año 2022 que declaró
la confirmación de la resolución en el extremo relacionado a la prisión preventiva impuesta contra el procesado de autos, esto es, contra Ricardo David Núñez Sereno. En ese contexto, advertimos que existe una medida de coerción de las más gravosas que tiene nuestro ordenamiento jurídico, a través de la cual se ha privado de la libertad a Ricardo David Núñez Sereno en el marco de una investigación por presunta pertenencia a una organización criminal vinculada a delitos contra el patrimonio en su modalidad de receptación, así como por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego en agravio del Estado. Como consecuencia de esa privación de la libertad, la defensa técnica del solicitante peticiona que se sustituya esa medida coercitiva de prisión preventiva por una medida menos gravosa, esto es, por una detención domiciliaria, indicando que su patrocinado se encontraría en curso en uno de los presupuestos que establece el artículo 290, numeral 1 del Código Procesal Penal, esto es, que su patrocinado presentaría una enfermedad grave o incurable, haciendo referencia en su alocución que esta enfermedad estaría vinculada precisamente al padecimiento que él tendría como secuelas posteriores que le habría generado en su oportunidad la COVID-19 y que su diagnóstico habría sido de hipertensión arterial, lo cual habría pues generado una serie de alteraciones en su organismo que pondrían en riesgo su salud, por lo que en mérito a ello considera que debe ser estimado el pedido de sustitución de la prisión preventiva por una detención domiciliaria. Sin embargo, esta judicatura no se decanta por considerar dicho argumento como sólido para poder enervar los presupuestos que establece el artículo 290, numeral 1 del Código Procesal Penal, pues no basta indicar de que el procesado presenta alguna enfermedad grave e incurable, sino que los elementos de convicción que debe acompañar la defensa técnica deben estar orientados a acreditar dicha anomalía en la salud del citado procesado, lo cual no guarda correlato con la propia documental que se denomina Informe Médico 546, emitido el 19 de septiembre del 2022, a través de la cual la encargada de su emisión señala, en este caso Maribel Margot Ábalos Torres, médico asistencial del establecimiento penitenciario Ancón 1, señala el diagnóstico que tendría el citado procesado, esto es una hipertensión arterial, y secuelas de COVID-19 probable. Y dentro de los exámenes físicos que ha recomendado, establece pues una serie de conclusiones que se habrían generado luego de haber auscultado al citado paciente, en los cuales no se aprecian alteraciones que podrían corroborar lo aseverado por la defensa técnica de Núñez Sereno, en tanto que dicha especialista de salud ha manifestado que se trata de un varón de 51 años que se encontraría dentro de las personas vulnerables para la COVID-19 y que presentaría una secuela de post-COVID, por lo que recomienda controles periódicos que debe continuar con indicaciones médicas para evitar complicaciones. Hecho que nos lleva a la determinación de que no nos encontramos ante el supuesto invocado por la citada defensa técnica, dado que no nos encontramos ante una enfermedad grave o incurable, pues la propia profesional de la salud no ha indicado que se ponga en riesgo la vida del citado procesado dentro del establecimiento penitenciario. Al contrario, ha señalado que este debe estar sometido a controles periódicos para evitar complicaciones. Asimismo, se debe considerar que los informes que se han acompañado a dicho informe emitido por dicha profesional de la salud, en el mismo sentido, no hablan en ningún extremo de las consignaciones que aparecen detalladas en dichas documentales que el citado procesado tenga riesgo para su vida. Al contrario, se está estableciendo dentro de los valores rangos que permitirían determinar de que su dinámica hormonal, así como orgánica, se encontraría dentro de los rangos permisibles,
por lo que, teniendo en consideración que la hipertensión arterial es tratable y que en este caso requiere de controles periódicos, sumado al hecho de que no se ha especificado tampoco por parte del personal que dentro del establecimiento penitenciario no se puedan llevar adelante esos controles periódicos que sí generarían, en este caso, riesgo para la salud del citado procesado. Es evidente que esta judicatura no podría amparar la sustitución solicitada por la defensa técnica del citado procesado. Más aún si se tiene en consideración que el artículo 290, inciso 2 del Código Procesal Penal, ha señalado que aun cuando existiese alguno de los supuestos indicados en el numeral 1, debe también el juez considerar que el peligro de fuga o de obstaculización puede evitarse razonablemente con la imposición. Y durante el debate efectuado el día de la fecha, no se ha determinado por parte de su defensa técnica que el peligro de fuga o de obstaculización respecto de su patrocinado haya variado. Es decir, no se ha indicado circunstancias que permitan estimar a la judicatura que el citado procesado se va a someter a la persecución penal y que no representaría un riesgo el egreso del establecimiento penitenciario y permanecer en un domicilio que éste considere apto para reunir las condiciones en las cuales él debería seguir cumpliendo la medida coercitiva. Por lo que no basta alegar un pedido de sustitución, sino que la misma debe guardar consonancia con los elementos de convicción que se acompañen y además con las exigencias normativas que establece el artículo 290 en los numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal, los cuales no se han cumplido por parte de la defensa técnica del solicitante, por lo que bajo esas consideraciones este órgano jurisdiccional considera que debe ser desestimado el pedido efectuado por la defensa técnica de Ricardo David Núñez Sereno y en consecuencia se mantiene firme la medida coercitiva impuesta oportunamente por el juez a cargo del conocimiento de este proceso de fecha 29 de noviembre del 2021, confirmada a través de la resolución 17 del 6 de mayo del 2022. Razones por las cuales la juez a cargo del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar infundado el pedido de sustitución de prisión preventiva solicitado por la defensa técnica de Ricardo David Núñez Sereno. En consecuencia, se mantiene firme la medida coercitiva de prisión preventiva impuesta oportunamente contra el citado procesado. Sobre lo resuelto, señor fiscal. Conforme, señorita magistrada. Bien, defensa. Por el chat, por favor, indiquen. Interpongo recurso de apelación, señora juez. Bien, se tiene por interpuesto el recurso de apelación, debiendo fundamentarlo dentro del plazo de ley. Se da por culminada la presente audiencia a las 12 horas y 31 minutos. Arroja la grabación de audio. Buenas tardes. Señorita magistrada, una solicitud colectiva. Sí, señor abogado. Señor fiscal. Disculpe usted, para fines de debate y supervisor, omita copia de audio también del registro de video, por favor. Bien, en ese sentido, especialista de audio le facilita al Ministerio Público la grabación. Muchísimas gracias. El abogado está solicitando hablar con su patrocinado, el especialista de audio, suspenda la grabación y permítale conferenciar al procesado con su abogado. Buenas tardes. Conforme, señorita magistrada.